Estaremos hablando con el doctor Germán Duarte. Él es psiquiatra y vamos a estar hablando del ejercicio aeróbico como tratamiento de la depresión. Doctor Germán Duarte, muy buenos días, bienvenido al Café de la Mañana. Gracias, muy amable. ¿Cómo me le ha ido usted? Bien, afortunadamente. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo se debe tratar la depresión? Bueno, la depresión normalmente tiene un tratamiento de varias opciones o complementarias. La primera es la farmacoterapia, o sea, el tratamiento farmacológico, además la psicoterapia, pero también se habla de los estilos de vida sana, entre los cuales está la práctica del ejercicio físico, y se ha visto en las investigaciones que se han hecho que cuando la persona hace ejercicio físico aeróbico, el ejercicio físico aeróbico es aquel ejercicio donde la persona consume oxígeno, gasta energía y, en palabras coloquiales, pues suda. Sí. Y se ha visto que ha disminuido la gran cantidad de síntomas de la depresión, incluso a veces sin tomar la medicación. Por ejemplo, hay estudios en la Gran Bretaña donde se han hecho grupos de investigación donde se escoge un número de pacientes a quienes se les da placebo, que placebo es una sustancia que no tiene ningún principio activo, y se han comparado con pacientes que se les hace 5 o más días de ejercicio a la semana de 30 minutos y otros que han hecho 2, 3, 4 días de ejercicio, y otros 2 y 3. Los primeros, los que tuvieron una frecuencia de 5 o más días a la semana, se les vio una reducción del 60% de los síntomas de la depresión con las escalas, unas escalas especiales que hay para medir la depresión. Los que hicieron 3 o 4 veces a la semana se disminuyó en un 30%, y los que hicieron 1 o 2 veces a la semana se disminuyeron los síntomas en un 10%. Y se ha hablado de que en los estados depresivos leves o moderados, el solo ejercicio aeróbico, físico aeróbico, de 5 a 6 veces a la semana puede superar la depresión sin necesidad de usar medicamentos o tratamiento farmacológico. ¿Cómo se hace para que una persona, que normalmente siempre se dice que cuando una persona está deprimida no quiere hacer absolutamente nada, para incentivarla a que vaya y haga el ejercicio aeróbico que le va a ayudar para su tratamiento? Normalmente en esas consultas que uno tiene, pues existe lo que se llama la psicoterapia o la educación en salud, la educación psicológica, la psicoeducación, en los cuales uno le explica al paciente que, si bien es cierto que puede necesitar algunos medicamentos, también debe hacer otras actividades como llevar una vida sana, que implica no fumar, no tomar, no trasnochar, no consumir bebidas estimulantes, y dentro de eso se le hace mucho énfasis en el ejercicio físico de tipo aeróbico, que sea ojalá diario, y ahí empieza la persona a actuar en favor de la recuperación. Y por lo general el paciente depresivo casi nunca quiere tomar medicamentos, entonces sí, es una buena alternativa, excepto cuando ya uno ve que la depresión es muy grave. Se les tiene que decir que es necesario la administración de farmacoterapia o medicamentos antidepresivos, pero que debe combinarlos también con el ejercicio físico y el estilo de vida sano. Hay personas que dicen, no tome tanto medicamento porque esos medicamentos pueden generarle a usted una adicción. ¿Sí es cierto eso, doctor? No, en realidad, cuando hablamos de los antidepresivos, que son los medicamentos utilizados para el tratamiento de la depresión, hasta hoy día está comprobado, y hace mucho rato se usan, desde la época de la década de los 50 se usan, y obviamente han venido evolucionando cada vez más. Nunca se ha comprobado que los antidepresivos produzcan adicción como tal, como lo pueden producir otras sustancias de abuso o sustancias médicas como las benzodiazepinas o los opioides. Los antidepresivos nunca van a producir adicción, así se utilicen durante 10, 20, 30 años, que en algunas personas hay que utilizarlos a veces de por vida, pero jamás van a producir adicción, porque la adicción se caracteriza porque la persona no se sujeta a la dosis que se le recomienda, sino que tiene que aumentar motu propio la administración de la dosis, y se le convierte en una necesidad de estar tomando el medicamento. Los pacientes que toman antidepresivos jamás aumentan las dosis, a menos que el médico
se las autorice y no van a sentir ese deseo de consumirlos sin ser la hora indicada o la dosis indicada. Entonces esta creencia de que los antidepresivos y que en general todos los medicamentos psiquiátricos producen adicción es falsa. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que cuando una persona toma antidepresivos, y generalmente es por largo rato, existe lo que se llama el síndrome de retiro, que es unas sensaciones desagradables, pero porque se retiran abruptamente. O sea, los antidepresivos cuando van a retirar hay que retirarlos lentamente, como cualquier medicamento. Perfecto, estamos hablando con el doctor Germán Duarte. Él es psiquiatra. Nuestro tema del día hoy para la sesión de Vida Sana es ejercicio aeróbico con tratamiento como tratamiento para la depresión. María está en línea y nos tiene una pregunta. Hola Marita, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Mira, una pregunta para el doctor. Doctor, yo tengo una niña de 13 años y pues realmente no es que yo la vea con depresión, por el contrario, ella es muy alegre, pero sí hay momentos en que se le genera como la quietud, le genera como mucha ansiedad. No sé si pues el mismo ejercicio aeróbico pueda contribuirle a mejorar ese proceso, porque ella es muy ansiosa, pero en la parte de la alimentación. Entonces abre la nevera, saca cosas y pues también a la vez me le está generando un proceso de obesidad. Entonces quisiera que me colaborara en eso. Muchísimas gracias. Chao María, gracias a ti. Bueno, María, sí, el ejemplo que tú nos das, pues desde el punto de vista que lo veo, no prácticamente es una depresión, pero sí hay un trastorno de ansiedad que la lleva a tener exceso de consumo de alimentación. Pienso más que puede ser el trastorno de ansiedad, pero si hablamos de la pregunta principal, que es si el ejercicio le sirve, claro, el ejercicio le sirve porque de todas maneras la ansiedad puede venir de una situación de estrés escolar o de otro tipo de estrés familiar, y se ha visto también que el solo ejercicio físico hecho continuamente, y hablamos del ejercicio aeróbico, ayuda a mejorar mucho la ansiedad, pero ya tendríamos que entrar a mirar si realmente esta niña tiene solamente un trastorno de ansiedad o hay algunos componentes depresivos o está teniendo un problema, trastorno de la alimentación, pero igualmente la parte básica es que sí, el ejercicio le ayudaría mucho haciéndolo continuamente, por lo menos 5 o 6 veces a la semana, y eso alivia mucho la ansiedad, entre otras cosas porque cuando uno hace ejercicio aeróbico, que es, como les decía, el ejercicio que genera consumo de oxígeno y gasto de calorías, tiene sobre el cerebro una acción muy importante, que es que estimula la producción de endorfinas, que son unas hormonas endógenas producidas por el cerebro y que ayudan a que la persona se tranquilice y se estimule. Digamos que es como un estimulante natural. Doctor, antes de recibir a Andrés, que está ahí en línea, usted dice la toma de oxígeno. ¿No importa que el ejercicio sea en un gimnasio al interior o es mejor que sea al aire libre? No, da lo mismo. El consumo de oxígeno es lo que el cuerpo necesita cuando empieza a hacer ejercicio, porque se aumenta la necesidad de consumo de oxígeno para poder que el sistema cardiovascular funcione. Puede ser dentro de un gimnasio o puede ser afuera. El consumo de oxígeno es igual. Obviamente, si nosotros miramos desde el punto de vista de qué es mejor, pues yo diría que es mejor al aire libre, pero no siempre todo el mundo puede hacerlo. Igualmente el resultado que se produce puede ser tanto dentro de un gimnasio como por fuera en el ambiente natural. Perfecto, entonces ahora sí ya nos comunicamos con Andrés, que está en Provenza. Hola Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Señor Café de la Mañana, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, antes de una pregunta, quería participar, comentar. Para que un paciente, el éxito de la terapia antidepresiva, el tratamiento, se debe determinar la causa que genera la depresión, porque hay diferentes tipos de causas. De tipo químico, como hablaba el doctor, de las endorfinas, el tipo de la serotonina. Déficit de serotonina causan pacientes depresivos, pero pueden ser pacientes depresivos generados por ambientes sumamente negativos o tensos. Eso puede generar una alteración emocional del paciente y generar depresión. O depresiones de tipo duelo, pérdidas de seres queridos,
pérdidas del empleo o pérdidas de otro tipo generan pacientes depresivos. En esos casos, como en ese tipo de pérdidas, el ejercicio como terapia ocupacional puede ser útil. Pero en pacientes generados por déficit de endorfinas como tipo serotonina, necesariamente la terapia es medicamentosa, inhibidores de la recaptación de serotonina tipo fluoxetina, otros medicamentos. Entonces el éxito de la terapia debe estar basada en buscar el origen que genera la depresión, porque diferente depresión o pacientes que presentan depresión y ansiedad, que es lo que llaman pacientes bipolares. Entonces una pequeña participación para que los pacientes sepan identificar por qué presentan depresión y en base de eso enfocar su terapia. Gracias, Andrés, por tu punto de vista. Doctor, Andrés ya toca un tema interesante y también mi pregunta es ¿cómo identifica uno a una persona depresiva y cómo sabe uno que no es una tristeza normal, sino que es un estado de depresión? Sí, en un programa anterior habíamos hablado que cualquier pérdida, especialmente las pérdidas, tienen una consecuencia que es la tristeza. Cuando hay un duelo, se hace el duelo ante una pérdida y la tristeza, pero habíamos hablado de que hay unos síntomas ya mucho más grandes en cuanto a que se pierde el ánimo, se pierde la energía, se pierde la capacidad de concentración, la capacidad de memorización, se pierde el apetito, se pierde peso y ya los síntomas que presenta la persona impiden el buen funcionamiento o el funcionamiento normal de la persona en su medio ambiente. Cuando hablamos de una tristeza es un estado pasajero que no tiene tanta intensidad y que la persona normalmente lo supera sin necesidad de ningún medicamento y entonces ahí hablamos de tristeza más no de una depresión. En el fondo la diferencia es que si los síntomas que presenta la persona en una depresión están incapacitándolo para llevar una vida normal, comer, dormir, trabajar, estamos hablando de depresión. De lo contrario, la tristeza no impide que la persona lleve una función normal. ¿Todos los estados depresivos pueden ser tratados y algunos curados? Sí, los estados depresivos todos pueden ser tratados, como le decía, hay depresiones leves, moderadas o graves. Dentro de las leves y las moderadas son las que normalmente se pueden tratar muchas veces con el ejercicio físico y además pues con la psicoterapia, como decía el participante anterior, hay factores que desencadenan una depresión, pérdidas, estrés, etcétera, y obviamente hay que ir a eliminar esa causa. Pero definitivamente todo el paciente, así sea con una depresión leve, moderada o grave, necesita un tratamiento específico. Ahora, ya en las graves sí se requiere el uso de antidepresivos, como decía el participante, inhibidores de la recaptación de serotonina o noradrenalina, o los famosos duales que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, y se combina obviamente con la psicoterapia, que es como la orientación del paciente hacia cómo solucionar sus conflictos y obviamente el llevar un estilo de vida sana dentro del cual está pues el ejercicio. Doctor Germán, aquí a través de las redes sociales, doña Zoraida Jiménez hace una pregunta y dice que su hijo tiene estado de depresión y que le han recomendado que lo interne en una clínica, pero que muchas personas le dicen que internarlo en una clínica le va a hacer más daño, porque él dice que él se deprimiría más en una clínica, que no sabe qué hacer. Bueno, esa es la creencia común, ¿no? La creencia común es uno de los mitos de la internación en un centro hospitalario psiquiátrico. Pero realmente el hecho de internar a un paciente o no depende mucho de la sintomatología y del criterio del médico. Si estamos hablando, uno evalúa si un paciente puede ser tratado ambulatoriamente, que digamos que puede ser la mayoría de los casos, pero si un paciente ya tiene una depresión grave, que no come, que no duerme, que vive angustiado o que de pronto ha tenido ideas o intentos de suicidio, lo más lógico es internarlo porque es la parte donde va a estar más seguro para evitar un posible suicidio. Entonces todo depende de la sintomatología que tenga el paciente, de la gravedad de los síntomas y de lo que uno evalúa en cuanto a la protección de la vida del paciente y la inmanejabilidad en el medio ambiente. Muchas veces un paciente va a una consulta depresivo y se le formulan sus medicamentos y bueno, lo que estamos hablando, la psicoterapia, el ejercicio, pero el paciente no es capaz, se demora, no sale y no mejora o empieza a agravarse. Es un momento
en el que uno tiene que decidir hospitalizarse al paciente. Igual, nunca ningún paciente que esté en una institución psiquiátrica adecuada va a salir peor, al contrario, va a salir mucho mejor, ¿cierto? Es como, la depresión es como una enfermedad cualquiera, es como decir que si un paciente tiene una apendicitis, por decir algo, o una diabetes y necesita hospitalización, va a salir peor que cuando estaba, ¿no? No es posible, o sea, deben salir mejor porque se le puede hacer un tratamiento más adecuado, intensivo, controlado, etcétera, etcétera. Luego, eso es uno de los mitos que existen. Bueno, ahí están las respuestas para doña Zoraida, que estaba a través de las redes sociales. Le agradecemos su participación y seguimos con televidentes en las líneas telefónicas que también están con inquietudes. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, habla Carmen Cecilia. Doña Carmen, bienvenida a Café de la Mañana. ¿Cuál es su pregunta? Es la siguiente, es que mi papá tiene 78 años. Sí, señora. En noviembre del 2011, a raíz de una operación, le dio un accidente cerebrovascular. A pesar de todo, mi papá ya está caminando solito, se ha ayudado muchísimo. Pero más o menos de noviembre, diciembre para acá, está tomando unas actitudes como raras. Y se llevó a la psicóloga y dijeron, bueno, que una consulta en un mes, pero lo que me preocupa es que mi papá de pronto hay momentos en que hizo y me provoca salir corriendo y tirármele a un carro. Mi papá era muy activo, era el que a las 4:30 de la mañana ya estaba levantado, llegaba así a visitar clientes, una cosa y la otra, y de pronto a raíz de eso que le dio a él, yo a mi papá lo noto muy mal. Entonces yo quisiera que el doctor me aconsejara qué hacemos, porque aparte de eso, con la señora que él vive, de pronto él dice que se desespera mucho porque ella lo grita muchísimo y le empieza a doler la cabeza, y el afán que nos da a nosotros es que le trae otra trombosis. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Obviamente, Carmen, en todos estos pacientes de cierta edad o pacientes que tienen problemas orgánicos, habíamos hablado en una charla anterior de que las enfermedades físicas también pueden producir depresión, y sobre todo cuando hay estados de trombosis y pérdida de movimientos. De todas maneras hay una pérdida de salud, y obviamente el mismo hecho de estar hospitalizado en una clínica orgánica por mucho tiempo puede generar síntomas depresivos. Entonces hay varios factores que se suman, pero si en este momento están observando que el paciente está muy inactivo, que está manifestando esas ideas de querer tirársele a un carro y con mucha angustia, eso quiere decir que hay algún proceso depresivo en curso, y lo más lógico para evitar algún problema es que tenga una consulta psiquiátrica para que se haga lo que estamos diciendo, para evaluar cuál es la situación, si hay un ambiente de estrés familiar, cómo corregirlo, y obviamente va a tener seguramente que darle algún medicamento apropiado para la edad para que le ayude a superar esa depresión. Bueno, perfecto. Pues ustedes quieren el teléfono del doctor Germán Duarte, que es psiquiatra. El número es el 638-3509. 638-3509. Y ahí ustedes lo van a poder encontrar para cualquier inquietud. Doctor Germán Duarte, muchísimas gracias.